en primer lugar, buenas tardes a todos. De nuevo, no me presento de nuevo porque ya hemos estado, soy la que ayer les torturó en la sesión de las 9 de la mañana. Entonces, hoy, continuando un poco con la lección que habíamos dejado pendiente en la sesión de ayer, pues nos tocaría ver la parte del reglamento que nos falta. Y en concreto, yo, es decir, tal y como se indicaba en el programa del curso, de la jornada, hoy tocaría analizar en profundidad las previsiones del reglamento que se refieren a es decir, a la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función del riesgo. Ayer avanzábamos, y retomo aquí un poco la idea para que sea más fácil recuperar el hilo después, sobre todo, de todas las sesiones de ayer y de las sesiones de esta mañana. Recordaba o indicaba ayer, recuerdo hoy, que el reglamento de inteligencia artificial se estructura o formula una estructura clasificando los sistemas de inteligencia artificial en función del nivel del riesgo que entrañen para la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, el legislador europeo ha optado por establecer un sistema, una clasificación propia de los sistemas de inteligencia artificial efectuada sobre la base o sobre la consideración del nivel de riesgo que su implementación, con su introducción al mercado o su puesta en funcionamiento puede entrañar para los derechos de los ciudadanos o para la tutela del medio ambiente o de otros intereses dignos de tutela. Recordábamos ayer que en un primer nivel, es decir, en un primer nivel tendríamos las denominadas prácticas o conductas prohibidas que básicamente se hallan prohibidas porque conllevan un nivel de riesgo inaceptable de acuerdo con los estándares o los valores europeos y de los países miembros de la Unión Europea. Será a lo que dediquemos la primera parte de la lección o de la ponencia del día de hoy, ver qué concretas prácticas se encuentran prohibidas en el reglamento de inteligencia artificial y las excepciones que se establecen respecto de cada una de ellas, porque en muchos casos no se trata de prohibiciones absolutas. En un segundo nivel teníamos, y es a lo que le vamos a dedicar, ya les anticipo, la mayor parte de las 2 horas de la intervención de hoy, que es la regulación de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En concreto, en este caso, son sistemas cuyo uso se permite, después veremos cuáles son y a qué requisitos se encuentran sometidos, su utilización o su comercialización en el mercado de la Unión Europea se haya admitido, pero teniendo en cuenta que el nivel o el riesgo de afectación de todos estos valores europeos que les he mencionado anteriormente es elevada, pues se imponen un conjunto de requisitos y de condiciones que todos ellos han de reunir con carácter previo a que se puedan introducir en el mercado o ponerse en funcionamiento. En un nivel inferior tendríamos los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado que en este caso están sometidos al cumplimiento de un conjunto de obligaciones de transparencia. Por tanto, es un nivel de exigencias inferior, notablemente inferior a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pero aún así se trata de varias obligaciones de transparencia, sobre todo de transparencia respecto de las personas físicas que van a interactuar con esos sistemas de inteligencia artificial. Y por último, decíamos ayer que existían otros sistemas de inteligencia artificial que se clasificaban o que se encuadraban dentro de esa categoría de riesgo mínimo, y es básicamente una categoría en la que se incluyen, es una categoría no regulada
por el Reglamento de Inteligencia Artificial y básicamente no se establece el reglamento, la normativa europea no establece ningún tipo de obligación ni requisito que estos sistemas hayan de cumplir para poder utilizarse en el mercado europeo, pero sí es verdad que se prevé la posibilidad de que los proveedores y los responsables del despliegue de estos sistemas de riesgo mínimo pues se adhieran a los códigos de conducta o sigan las directrices es decir, las directrices que va a ir dando la Unión Europea para una correcta aplicación o para asegurar la correcta aplicación del reglamento. En todo caso, esta adhesión a los códigos de conducta y a las directrices, a las guías, etcétera, tendrá carácter voluntario. Por tanto, la no observancia de los mismos no constituirá un incumplimiento del reglamento de inteligencia artificial. Si pasamos directamente ya para no perder tiempo, en la esperanza de conseguir dar una pincelada sobre el régimen sancionador, que ayer se me quedó, no me dio tiempo a abordar, aunque solo será una pincelada. Comenzamos con las prácticas prohibidas, es decir, esos usos de la inteligencia artificial que conllevan un nivel de riesgo que se considera inaceptable. El elenco de prácticas prohibidas se encuentra en el artículo 5 del Reglamento de Inteligencia Artificial, en el que se contempla una serie de usos de sistemas de inteligencia artificial que van a estar prohibidos en el ámbito de la Unión Europea porque se considera que entrañan un nivel de riesgo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas físicas que es incompatible, que es contrario e incompatible a los valores de la Unión Europea. Es un listado bastante largo, son un conjunto de prácticas, pues creo que eran, si mal no recuerdo, 8, y vamos a verlas brevemente cada una de ellas y sobre todo en algunos casos quizá sea más útil poner algún ejemplo. En primer lugar, es decir, dentro de estas prácticas prohibidas se engloban todas aquellas técnicas subliminales, es decir, que pretendan trascender de la conciencia humana, que pretendan manipular o engañar a las personas físicas sin que ellos se den cuenta, es decir, es por eso el carácter subliminal. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo último de alterar su conducta. Pues y todo esto, es decir, todas estas técnicas subliminales que se dirigen a engañar o manipular a las personas físicas o a un colectivo de personas, se hacen principalmente con el objetivo de influir en la toma racional de decisiones de estas personas y normalmente de ello les derivará algún tipo de perjuicio, sea normalmente también pues, de carácter económico, pero no necesariamente. Entonces, todas aquellas técnicas que se dedican a la manipulación subliminal de personas físicas para modificar su toma o su patrón racional de toma de decisiones en perjuicio de sí mismos están terminantemente prohibidos. También estarán prohibidos la utilización de sistemas de inteligencia artificial que se dirijan a explotar vulnerabilidades de personas o de colectivos de personas especialmente vulnerables. La vulnerabilidad puede venir pues, por razón de edad, sean muy jóvenes o ya mayores, pero también por razones de discapacidad o incluso haciéndose valer de una circunstancia o de la situación personal o económica de cualquier persona física. También, al igual que en el caso anterior, esta explotación de las vulnerabilidades de estos colectivos especialmente vulnerables se hace con el objetivo de alterar sus decisiones, es decir, de alterar el proceso de toma de decisiones y con carácter general de esta alteración del patrón de decisiones, la entidad, el órgano o la persona que utiliza esos sistemas de inteligencia artificial pretende conseguir un beneficio propio y en perjuicio de la propia persona.
También, y esto es ya, puede afectar ya más al ámbito público, porque los dos anteriores será más difícil, aunque no imposible. También están prohibidos con carácter general la utilización de sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica, es decir, aquellos que se emplean para evaluar y clasificar a las personas físicas o a colectivos de personas físicas, atendiendo principalmente a sus rasgos de la personalidad, a sus características personales. Y esto puede ser porque el sistema de inteligencia artificial se nutra con esos datos de la personalidad de esos sujetos, o también porque los infiera de otros datos que tiene. ¿Y todo ello con qué objetivo se hace? Se utilizan normalmente estos sistemas de categorización biométrica con el objetivo de otorgar una puntuación social. Y esto, que para nosotros quizás suena un poco a ciencia ficción, es decir, que un sistema de inteligencia artificial nos vigile y tome como referencia cómo somos o cómo nos comportamos en la sociedad para otorgarnos una puntuación. Y que de esa puntuación, que esto quizás es uno de los aspectos más relevantes, que esa puntuación social produzca consecuencias jurídicas, para nosotros es casi ciencia ficción, pero no lo es en otros países, como por ejemplo en China, en el que se utiliza pues, este sistema de puntuación social y puede condicionar el acceso a determinados servicios, puede condicionar el acceso a préstamos bancarios, entre otras muchas consecuencias jurídicas. Por tanto, por ejemplo, sería para nosotros impensable que por el mero hecho de, que no digo que sea correcto, pero cruzar una calle en rojo y que nos grabe pues una cámara y se nutra de nuestros datos el sistema de inteligencia artificial, o que tengamos algún otro tipo de conducta incívica, pues que eso vaya a repercutir en nuestra calificación y posicionamiento social. Pues estos en el ámbito de la Unión Europea, aunque en otros países se estén usando ya o se pretende implementarlos en algún momento, eso en el territorio de la Unión Europea estará terminantemente prohibido. Más prácticas prohibidas también están prohibidas con carácter general, es decir, el uso de sistemas de inteligencia artificial que se dirijan a efectuar evaluaciones de riesgos sobre personas físicas. ¿Con qué finalidad? Pues estas evaluaciones del riesgo que puede entrañar una persona física respecto a la posibilidad o a la probabilidad de que dicha persona cometa un delito. Claro, eso, es decir, que la utilización de esos sistemas de inteligencia artificial que se nutran de nuestros datos y que elaboren perfiles para ver cuál es el índice de potencialidad criminal de cada uno de los ciudadanos, eso en el ámbito de la Unión Europea también va a estar prohibido. Bien es cierto que aquello que no va a estar prohibido, y esta es una excepción a esta regla, es que sí que se permitirá, aunque de modo excepcional, y aquí, por supuesto, veremos cómo se interpreta después esta excepcionalidad, en la aplicación de sistemas de inteligencia artificial que se vayan a utilizar por las autoridades públicas y las autoridades judiciales para valorar, es decir, que se vayan a utilizar como apoyo de la previa valoración humana, que se vayan a utilizar básicamente para ver la probabilidad de que una concreta persona haya cometido un delito, o la posibilidad de que esa concreta persona, en el marco de un proceso penal concreto, vaya a reincidir en la comisión de ese tipo de delitos. Pero solo en esos dos casos excepcionales se podrá utilizar los sistemas de inteligencia artificial para elaborar este tipo de perfiles de personas físicas que evalúen su potencial criminal. También se considera práctica prohibida la creación o el mantenimiento de bases de datos a través del reconocimiento facial que se obtengan, que dichas
decir, que ese reconocimiento facial se efectúa a través de extrayendo principalmente imágenes de las caras de las personas físicas de Internet, es decir, de la cantidad de fotografías que están disponibles en Internet e incluso de circuitos cerrados de televisión. Por tanto, crear y mantener o conservar, si ya las hay, esas bases de datos de reconocimiento facial es una práctica prohibida en el ámbito de la Unión Europea. Más prácticas prohibidas, como ven, el elenco es largo. Otra de ellas es la posibilidad de emplear, es decir, se prohíbe la posibilidad de emplear sistemas de inteligencia artificial que tengan como finalidad determinar o inferir las emociones de las personas físicas, tanto en los centros de trabajo como también en los centros educativos. Es decir, hoy en día los sistemas de inteligencia artificial, a través de otros dispositivos tecnológicos, serían capaces de determinar cuáles son las distintas emociones que tienen las personas físicas en un entorno controlado, como puede ser un centro de trabajo o un centro educativo. Pero, es decir, por el riesgo, esta intromisión en la intimidad de las personas se considera a priori contraria a los valores de la Unión Europea, por eso está prohibida, aunque sí que es verdad que se establece una excepción y se deja abierta una puerta a la posibilidad de utilizar estos sistemas para evaluar emociones en aquellos casos en los que existan motivos médicos o motivos de seguridad, es decir, de tutela de la seguridad, que justifiquen esta decisión. En este caso, yo también interpreto que hay que decir, de la lectura del reglamento y contando que con carácter general se trata de una práctica prohibida, que hay que interpretar estos casos de forma muy, muy restrictiva. Más prácticas prohibidas, pues también volvemos de nuevo a la prohibición de utilizar sistemas de categorización biométrica, es decir, que lean los rasgos faciales, que clasifiquen, es decir, que se utilicen para clasificar y crear perfiles de personas físicas tratando datos especialmente sensibles, datos como, por ejemplo, como pueden ser la raza, el sexo, las opiniones políticas, las afiliaciones de todo tipo, sindicales, partidistas, etcétera, las convicciones religiosas, cualquier otro aspecto de su vida personal, incluso su orientación sexual. Es decir, todos estos datos que en el Reglamento General de Protección de Datos aparecen en la categoría sensible, es decir, están tutelados como dentro de la categoría de datos sensibles, pues en este caso no, es decir, se va a prohibir el utilizar la categorización biométrica para crear estos perfiles de personas físicas que traten datos sensibles. ¿Qué más? La última, dentro de esta visión global, y como quiero que me quede mucho tiempo para explicar lo que viene a continuación, simplemente mencionar la última práctica prohibida que valga la redundancia, prohíbe la utilización de sistemas de inteligencia artificial que se dirijan a identificar biométricamente y de forma remota a personas físicas en tiempo real y en espacios de acceso al público. Es decir, que no se pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial, que es posible ya, es decir, que se podría hacer y el estado de la técnica lo permite, para introducir una foto de una persona física y que a través de todos los dispositivos tecnológicos que están instalados pues, en las ciudades y en los espacios públicos en general, encontrar a esa persona en tiempo real. Esta tecnología ya existe, pero en el ámbito de la Unión Europea se va a prohibir su uso. Es decir, no se puede localizar remotamente a través de sistemas de inteligencia artificial a personas físicas. Y aquí, en este caso, también
establece una excepción, y es que sí que se van a poder utilizar de forma excepcional estos sistemas para este fin cuando se trate de buscar personas desaparecidas, para buscar personas víctimas de secuestros, de trata de seres humanos o de explotación sexual, o para prevenir otro tipo de amenazas que afectan a la seguridad nacional o a la seguridad de la Unión Europea, como pueden ser ataques directos contra la vida, por ejemplo, ataques terroristas, o también cuando se trate de buscar, de identificar y buscar en el territorio de la Unión Europea una persona sospechosa por haber cometido un delito grave. Y estas son las excepciones, es decir, con carácter general se prohíbe su uso y, como ven, se reserva la posibilidad de emplear estos sistemas pues, a autoridades tasadas y para fines muy específicos de protección de la vida humana. Entonces, significa que ya en un inicio quedan descartados su uso por todas las empresas privadas. Y normalmente todos estos casos de uso se refieren principalmente a las autoridades policiales o incluso a autoridades judiciales. Por tanto, estas 8 son las prácticas prohibidas y también haciendo referencia un poco a las excepciones que se prevén para cada una de ellas. Lo más interesante, o por lo menos yo creo que lo que más interés tiene en el ámbito público, lo que más interés va a tener en el ámbito público, en el ámbito público local específicamente, son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y lo primero, o aquello a lo que le dedica el reglamento, la primera parte de la regulación, en concreto los artículos 6, 8 a 17, perdón, y los anexos 1 y 3, es, por un lado, establecer las reglas para la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, establecer reglas concretas que permitan determinar cuándo un sistema de inteligencia artificial es de alto riesgo y cuándo no. Después también los requisitos que deben reunir estos sistemas de alto riesgo con carácter previo a su comercialización o a su introducción en el mercado. Y después también queda una sección dedicada específicamente a regular las obligaciones que corresponden a cada uno de los operadores que van a tener algún papel pues, en la comercialización o en la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es exactamente cuáles van a ser los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En este sentido, el reglamento 6, en el artículo 6 del reglamento se establece un conjunto de reglas, no del todo sencillas de comprender, pero se establece un conjunto de reglas que, si las interpretamos de conformidad con los anexos, permiten identificar y clasificar qué va a ser, es decir, qué sistemas de inteligencia artificial van a ser considerados de alto riesgo según las disposiciones del reglamento. En primer lugar, se considerará sistema de inteligencia artificial de alto riesgo todos aquellos que estén destinados a ser utilizados como componentes de seguridad de un producto que entre dentro, siempre que el producto entre dentro del ámbito de aplicación de los actos legislativos de armonización de la Unión Europea, de aquellos enumerados expresamente en el anexo 1, o cuando el propio sistema de inteligencia artificial no sea un componente de seguridad, sino sea el producto en sí mismo. Y esta es la primera parte de la definición, y después se exige que, de acuerdo con ese acto legislativo armonizado de la Unión Europea, deba someterse ese sistema de inteligencia artificial o ese producto o componente de seguridad deba someterse a una evaluación de conformidad de terceros con carácter previo a ser introducido en el mercado. Como vemos, es una definición complejísima que requiere
pues volver quizá un poco a ella y explicar algunas cuestiones más en detalle. Cuestiones a tener en cuenta, es decir, los sistemas de inteligencia artificial serán considerados de alto riesgo, ya ellos mismos sean el producto que se pone es decir, el producto en sí mismo, es decir, que sean el único producto que se va a comercializar, o cuando el mismo sirva como componente de seguridad, es decir, que sirva para controlar un producto diferente. Y en este caso, el artículo 6 exige que se trate de un producto regulado por algún acto legislativo de armonización de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos? Pues los tienen regulados en el anexo 1, que tiene a su vez 2 secciones, y con carácter general, aquellos de los que he seleccionado yo que pueden tener una mayor afectación o mayor relación con el sector público, pues son, por ejemplo, la comercialización de equipos radioeléctricos, también los aparatos que queman combustibles gaseosos. En esta sección se encuentran también el reglamento que regula la comercialización y la puesta la comercialización de productos sanitarios, también otras normas comunes para asegurar la seguridad en la aviación civil, y hay muchos más ejemplos que ahora mismo pues quizá no merece la pena tratar con exhaustividad, simplemente sirve a los efectos de clarificar un poco esta definición. Entonces, solo por poner un ejemplo, si se utiliza un sistema de inteligencia artificial que sea un producto en sí mismo y que se vaya a utilizar en alguno de estos ámbitos enumerados en el anexo 1 y de conformidad con esos reglamentos o esas directivas que regulan esos concretos productos, es necesario que estos productos sean sometidos a una evaluación de conformidad, pues en este caso ese sistema de inteligencia artificial será considerado de alto riesgo. Más interesante, o a mi juicio más interesante para todos ustedes, también es este segundo supuesto, y es que también tendrán la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo todos aquellos que se utilicen para alguna de las actividades enumeradas en el anexo 3. Y aquí sí que tenemos ya actividades relacionadas directamente con las funciones típicamente públicas, con algunos sectores de la actividad administrativa. Por poner algún ejemplo, pues por supuesto tendrán la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo todos aquellos que se dirijan a la identificación biométrica de personas físicas, sea remota o aquella que se utilice, es decir, que trate de que utilice esa categorización biométrica para establecer o clasificar a las personas físicas en los supuestos, naturalmente, de usos o prácticas no prohibidas. Porque aquí lo relevante es que tendrán la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo todos aquellos que se dediquen o dirijan a la categorización o identificación biométrica de personas físicas cuando su utilización esté permitida, es decir, en los supuestos excepcionales que se prevían en el caso anterior. Pero también, y aquí empieza lo que a mi juicio es más interesante, tendrá la consideración de sistemas de IA de alto riesgo todos aquellos que se vayan a ser utilizados bien como productos en sí mismos o como componentes de seguridad para la gestión de infraestructuras críticas, y que entiende el reglamento de inteligencia artificial que son infraestructuras críticas. Por ejemplo, el tráfico rodado, como ayer les ponía de ejemplo el profesor Almeida,
También el suministro de agua, el suministro de gas, la calefacción o pues la electricidad. La gestión, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para la gestión de este tipo de infraestructuras, pues es decir, todos estos sistemas serán considerados de alto riesgo porque afectan justamente a ámbitos pues, críticos. También se considerarán sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo aquellos que vayan a emplearse en el ámbito educativo y de la formación profesional. Aquí se está barajando la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para, por ejemplo, determinar qué estudiantes tienen o no acceso a determinados centros educativos, es decir, para que ese sistema de inteligencia artificial sirva para distribuir territorialmente a los alumnos entre los diferentes centros educativos o incluso determinar si tienen derecho o no de acceso a ese servicio. En este caso, por lo menos en España, se entiende en la fase de la educación no obligatoria. Pero también se pueden utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para evaluar el propio rendimiento y los conocimientos del alumno, de los alumnos en general. También para supervisar, pues, supervisar y detectar determinadas conductas que están prohibidas en el ámbito educativo, bien en la realización de pruebas o en general en el incumplimiento de las normas de esos centros educativos. Por tanto, todos esos sistemas de inteligencia artificial que por el potencial riesgo que puede existir para esas personas físicas que pueden sufrir un daño importante si el sistema de inteligencia artificial no funciona correctamente, pues en estos casos van a ser calificados como de alto riesgo. Pero también esto tiene su repercusión en el ámbito del empleo. Y también yo aquí entiendo que tanto en el sector privado, en el ámbito laboral privado, como en el ámbito público. Y es que se autoriza, aunque se autoriza, teniendo en cuenta que serán clasificados como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, se autoriza a utilizar sistemas de inteligencia artificial para la contratación y más específicamente para la selección de personal. Aquí las funciones que puede realizar el sistema de inteligencia artificial son muchísimas, tanto simplemente llevar a cabo un perfilado general de los currículos, descartando aquellos que no reúnen los requisitos mínimos, pero también hacer el filtrado inicial de las solicitudes de los candidatos, pero también se le puede confiar la potestad de evaluar a los candidatos. Y en todos estos casos, si se utilizan para estos fines, recuerdo, son considerados o serán considerados de alto riesgo, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y también es posible, y esto habría que ver cómo se compatibiliza después con la legislación, sea la laboral como la normativa material de empleo público, se prevé la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para evaluar a los empleados públicos con el objetivo último de determinar para qué funciones tienen mejores aptitudes. Es decir, el sistema de inteligencia artificial, teniendo en cuenta el rendimiento y las características personales, las aptitudes personales de cada persona física, pues le encomienda unas determinadas funciones. Por ejemplo, si el sistema de inteligencia artificial detecta que soy una persona sociable con un nivel elevado de empatía, que mi tratamiento, o es decir, que el trato que tengo con las personas es muy bueno y que los resultados son positivos en mis relaciones con otras personas, pues entonces me va a poner de cara al público. En cambio, otro compañero puede simplemente, que no cumple todos estos requisitos, puede
no atribuirle estas funciones. Simplemente por poner un ejemplo para visualizar un poco esta cosa tan abstracta. Pero también se puede utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para supervisar y evaluar el rendimiento de esos trabajadores. Y aquí se entiende perfectamente que de esa evaluación que efectúa el sistema de inteligencia artificial van a derivar consecuencias jurídicas para el trabajador, sea premios o incentivos profesionales, como también repercusiones negativas. Pues en este caso, su incidencia, el riesgo en caso de error es alto, tendrán la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Todos los, con carácter general, todos los ejemplos que he ido dando hasta ahora de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo del anexo 3 se refieren tanto al sector público como al sector privado. En cambio, en el apartado 5 del anexo 3 se regula la utilización de sistemas de inteligencia artificial para determinar el acceso a servicios esenciales y a servicios y prestaciones públicas esenciales. Y en este caso, yo creo que, aunque no se refiere en exclusiva en todos los apartados a las administraciones públicas, sí que contempla en el apartado 5A una previsión que específicamente está aplicable resultará de aplicación a las entidades públicas. Y es que en aquellos casos en los que los sistemas de inteligencia artificial vayan a ser utilizados por cualquier entidad pública, incluidas las administraciones locales, para determinar qué concretas personas físicas, qué concretos ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios o a determinadas prestaciones pues de asistencia, prestaciones asistenciales de cualquier tipo, incluida, y aquí hace una referencia expresa por la importancia de este tipo de asistencia, la asistencia sanitaria, cuando vayan a ser decisivos para determinar quiénes tienen acceso a esos servicios públicos esenciales, en este caso también tendrán la consideración de sistemas de IA de alto riesgo. Menciona también aquellos, pero esto ya yo creo que no tiene tanta repercusión en el ámbito público, aquellos sistemas que se utilizan para evaluar la solvencia de las personas físicas o para que son muy interesantes para las entidades bancarias, y aquellos que evalúan riesgos relacionados con la salud y sobre todo relacionados con la contratación de seguros de vida o de salud. En este caso, al ámbito público le afecta menos, pero aún así que sepan que tendrán también la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y también, y esto vuelve a interesarnos más directamente, y tendrán la consideración de sistemas de IA de alto riesgo aquellos que se utilicen para evaluar y clasificar las llamadas de emergencia, es decir, las llamadas de emergencia realizadas por personas físicas en diferentes ámbitos. Pueden ser aquellas realizadas a la policía, a los bomberos, pero también para la prestación del servicio sanitario de emergencias. Es decir, ese triaje, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para llevar a cabo ese triaje inicial y categorizar a los enfermos en función de la gravedad. Pues se pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial para clasificar pues estas incidencias, estas emergencias en función de la gravedad, pero en este caso, evidentemente, en muchos casos el valor jurídico a tutelar es la propia vida de las personas afectadas, pues estos sistemas de inteligencia artificial deben reunir el nivel más alto o el estándar más alto de garantías, porque los valores que están en juego son pues, los derechos fundamentales de los ciudadanos, la seguridad y entre otras cuestiones. También es verdad que se puede utilizar, y esto sigue en la enumeración del anexo 3,
Se pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial para garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión Europea y del derecho nacional, de ambos. En estos casos, les pongo algún ejemplo, no me voy a detener en todos porque se nos excede, se pasa el tiempo demasiado deprisa y me interesa más enfocarme en otros aspectos. ¿En qué pueden intervenir estos sistemas de inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, evaluando los riesgos de que una persona física sea víctima de determinados delitos penales, también para ayudar en la elaboración, es decir, en la interpretación de los resultados de pruebas como pueden ser los polígrafos u otras herramientas de esa naturaleza en el marco de una investigación penal, y también para evaluar la fiabilidad de determinadas pruebas también en el marco de procesos penales, esencialmente. También se van a poder utilizar sistemas de inteligencia artificial y, de nuevo, la incidencia en los derechos de las personas físicas, de los ciudadanos, es alto y por eso se justifica que deban reunir estos requisitos que vamos a comentar a continuación en el ámbito de la migración, el asilo político y la gestión del control de fronteras. En este caso, pueden utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, sea para pues evaluar cuestiones relacionadas con la inmigración irregular, con la seguridad de las fronteras, etcétera, pero también a nivel administrativo para gestionar las solicitudes de residencia, los permisos de residencia, las gestiones o la tramitación de los expedientes de asilo político, etcétera. Y por último, también se consideran sistemas de alto riesgo aquellos que se puedan utilizar tanto en el ámbito de la administración de justicia como en el ámbito de la realización de procesos electorales. En este caso, yo no me voy a centrar, si quieren leerlo, pues a ello le dedica, es decir, lo tienen en el apartado 8 del anexo 3. Por tanto, ya hemos visto que todos estos sistemas de inteligencia artificial previstos o regulados en el anexo 3, y recupero una idea que se dijo ayer, anexo 3, que previsiblemente se va a ir ampliando de forma progresiva, tendrán con carácter general la consideración de sistemas de alto riesgo. Ahora bien, como no era suficiente esta definición general ya compleja por la revisión que hace al anexo 3 y a todos los ejemplos que allí hay, pues establece una excepción. Y todo es una excepción en el artículo 6 del reglamento, en virtud de la cual se establece que, a pesar de que, con carácter general, todos estos sistemas mencionados que se utilicen para los fines mencionados en el anexo 3 se considerarán de alto riesgo, no será así, es decir, no tendrán la consideración de sistemas de alto riesgo cuando no entrañen un riesgo importante para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas físicas, o cuando los sistemas de inteligencia artificial se vayan a utilizar pues de apoyo o de forma complementaria a la decisión humana. Es decir, que realmente las decisiones proporcionadas por esos sistemas de inteligencia artificial no influyan sustancialmente en el resultado final de la decisión. Por tanto, en estos dos casos, aunque se trate de uno de estos sistemas del anexo 3, si no entrañan un riesgo importante, es decir, si atendiendo a la probabilidad de que se verifique el perjuicio y teniendo en cuenta también la gravedad de dicho perjuicio, se considera que el riesgo no es importante, pues aunque se utilice para uno de los fines del anexo 3, podrá no ser considerado de alto riesgo. Y también, pues que eso, cuando se utilice de forma complementaria o de apoyo a la decisión humana y no influya sustancialmente en la toma de la decisión final. Y por último,
el reglamento, las previsiones establecidas en el artículo 6 del reglamento efectúan una serie de consideraciones respecto a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de estos del anexo 3, que básicamente se establece una serie de presunciones que no exigen valorar cuando hay este riesgo importante o no. Es decir, en caso de que concurra alguna de estas presunciones, se considerará que los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen para alguno de los fines del anexo 3 no tendrán la consideración de sistemas de IA de alto riesgo. ¿Cuáles son estos? Los menciono así rápidamente. En primer lugar, cuando el sistema de inteligencia artificial se utilice exclusivamente para realizar una tarea muy limitada dentro de un procedimiento, cuando el sistema de inteligencia artificial no se utilice para adoptar decisiones, sino para mejorar el resultado de una actuación humana previa. También se presumirá que el sistema de inteligencia artificial no sea de alto riesgo cuando no está, es decir, no va a utilizarse para tomar decisiones, sino para controlar los patrones de toma de decisiones de las personas. Es decir, cuando el sistema de inteligencia artificial lo que hace es detectar pues, la existencia de desviaciones en el patrón de toma de decisiones de las personas humanas en una concreta, pues, en nuestro caso, en una concreta administración local. Es decir, el cambio de decisión del patrón de toma de decisiones respecto a otras iguales previas, pues, pero que en ningún caso va a influir en el resultado de la toma de decisiones futuras. Simplemente controla y cuál es ese patrón de toma de decisiones. Y por último, cuando el sistema tampoco tendrá la consideración de sistema de IA de alto riesgo, cuando simplemente se vaya a utilizar para llevar a cabo alguna tarea de preparación. Es decir, alguna tarea preparatoria que no tenga una relevancia significativa en la decisión que se vaya a adoptar a posteriori por una persona humana en el ámbito de alguna de las actuaciones enumeradas en el anexo 3. Claro, llegados a este punto, ya nos parece complicadas todas estas, es decir, tanto la clasificación general como las distintas presunciones que establece el artículo 6, pero concluye con una consideración adicional, y es que, sin perjuicio de todo lo que hemos dicho hasta este momento, los sistemas de inteligencia artificial de aquellos que os he mencionado del anexo 3 tendrán siempre y en todo caso, aunque concurra sobre ellos alguna de las presunciones que os he comentado anteriormente, cuando el sistema de inteligencia artificial se dedique o tenga como objeto la elaboración de perfiles de personas físicas y en concreto cuando vaya a efectuar un tratamiento automatizado de datos personales de personas físicas. En este caso, pues de datos personales que pueden ser de muy variado tipo, como puede ser pues, su rendimiento laboral, su situación económica, su salud, sus preferencias personales, intereses, lo que sea, su comportamiento. En este caso, cuando el sistema de inteligencia artificial vaya a tratar estos datos personales, tendrán siempre la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Por tanto, tenemos ese primer escenario, que era los sistemas de inteligencia artificial que sean productos o componentes de seguridad dentro de los actos legislativos y que se integren dentro de los actos legislativos de armonización de la Unión Europea del anexo 1, más y siempre que en esos actos legislativos de armonización, esas normas europeas, se exija esa evaluación de conformidad. Tenemos la primera regla general, que es la presunción de que todos los sistemas que se utilicen para alguno de los fines o actuaciones del anexo 3
tendrán siempre la consideración de sistemas de alto riesgo. Hemos visto también las excepciones a esa regla general. Y, por último, siempre que traten datos personales, datos personales de personas físicas, pues en todo caso, para fines o actuaciones que se integren dentro de alguna de las actividades o de los ámbitos de actividad del anexo 3, pues también tendrán la consideración de sistemas de alto riesgo. Como vemos, se trata de una clasificación de por sí compleja, en lo que estoy segura que traerá pues bastantes problemas a la hora de aplicarlo. Por eso es tan relevante lo que les anticipaba ayer de la necesidad de ir aprobando estas guías y directrices y códigos de conducta para facilitar el cumplimiento de la normativa europea y del reglamento de inteligencia artificial. Vistos cuáles son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, queda examinar pues, cuáles son los requisitos que deben reunir estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo para poder ser introducidos en el mercado, puestos en servicio, utilizados sea en el ámbito público que en el ámbito privado. Y la enumeración de estos requisitos, la enumeración y el desarrollo exhaustivo de estos requisitos los tienen en los artículos 8 a 17 del reglamento. Y después la necesidad de realizar esa evaluación de conformidad ex ante, es decir, con carácter previo a su comercialización, se encuentra esta obligación en el artículo 40. Por tanto, tenemos que tener presentes los artículos 8 a 17 y, por su parte, el artículo 40. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues, en primer lugar, ya les anticipo que son un poco más sencillos de comprender que la propia clasificación. En primer lugar, el primero de estos requisitos impone la obligación de establecer un adecuado sistema de gestión de los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario este sistema de gestión de riesgos? Pues para reducir en la medida de lo posible las posibles amenazas y los posibles daños que pueden derivar de la utilización de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. La implementación de estos sistemas de gestión de riesgos pues tendrá o se sucederá durante múltiples etapas y básicamente en una fase previa de diseño del sistema de inteligencia artificial será necesario pues, identificar todos aquellos riesgos pues, que sea previsible que pueden surgir derivados de la aplicación o de la utilización de esos sistemas de inteligencia artificial. Es decir, tenemos un sistema de inteligencia artificial y lo diseñamos para llevar a cabo una concreta función. Pues es previsible que nosotros sepamos cuáles son los posibles riesgos que pueden derivar del uso de esa tecnología aplicada a ese concreto sector. Pues en este caso, partiendo de esa identificación previa de los riesgos o de las amenazas o de los posibles daños, tiene que llevarse a cabo una evaluación de los mismos en relación con la finalidad para la que se va a utilizar ese sistema de inteligencia artificial, pero también teniendo en cuenta los posibles usos indebidos. Es decir, que no solo tenemos que valorar el alcance o las posibles amenazas que pueden derivar de la utilización correcta de los sistemas de inteligencia artificial, sino también valorar cuál es el alcance del riesgo derivado de una utilización incorrecta de los sistemas de inteligencia artificial. Y eso, sobre todo en el sector público, es crucial porque a veces, si el nivel de riesgo es tan alto, quizá conviene sacrificar determinados sistemas, es decir, la utilización de determinados sistemas de inteligencia artificial en ámbitos muy concretos en los que el riesgo de causar cualquier daño puede ser desproporcionado respecto a los beneficios que se pretenden obtener. Por tanto, es adecuado tener en cuenta cuál es el nivel de riesgo, qué beneficios, qué límites debemos respetar. Y una vez
que hemos evaluado e identificado estos riesgos iniciales previsibles y razonables, pues tendremos que hacer dos cosas. Por un lado, implementar en la medida de lo posible todas aquellas medidas que permitan reducir al máximo posible el riesgo derivado de la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial y, por otro lado, repetir periódicamente durante todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial esta evaluación de los riesgos. Es decir, nos sirve con que se lleve a cabo una vez al inicio, es decir, con la primera comercialización o con la primera puesta en marcha del sistema, sino que periódicamente deben evaluarse y detectarse nuevos riesgos. El segundo de los requisitos exige que en aquellos casos en los que el sistema de inteligencia artificial o el modelo de IA, de inteligencia artificial de uso general, vayan a, es decir, de esos sistemas de inteligencia artificial, sea necesario o requieran un entrenamiento previo con datos, que serán, en nuestro caso, la mayor parte de ellos, deben llevarse a cabo prácticas de gobernanza y de gestión de los datos. ¿Y qué significa esto? Significa que el proveedor, es decir, aquel operador encargado de desarrollar por su cuenta o desarrollar para otra persona un concreto sistema de inteligencia artificial, debe garantizar que, que el conjunto de datos que se someten o que nutren el sistema de inteligencia artificial son pertinentes, son suficientemente representativos y, claro, esto siempre en la medida de lo posible, es decir, siguiendo la máxima diligencia posible, que no introduzcan errores o distorsiones en el algoritmo y que sean completos. Pero completos no que se introduzcan todos los datos posibles respecto a cualquier, es decir, no toda la información que tenemos disponible, no. Aquella información, aquellos datos que sean representativos y que sean completos de acuerdo a la consecución de la finalidad para la que va a servir ese sistema de inteligencia artificial, porque si introducimos datos que no guardan relación directa con la finalidad, puede distorsionar el resultado final del algoritmo del sistema de inteligencia artificial. También, y aquí lo precisa claramente el reglamento, y en estos casos en los que se vayan a tratar datos personales y, por tanto, sea necesario llevar a cabo estas prácticas de gobernanzas y de gestión de datos para asegurar la calidad de los datos con los que se nutre el sistema de inteligencia artificial, se prevé también que solo de forma excepcional vayan a poder utilizarse para nutrir estos sistemas de inteligencia artificial categorías especiales de datos. Y, en todo caso, si en aquellos supuestos en los que esté autorizado, será necesario cumplir a rajatabla todas las garantías previstas en el Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que esta última parte del precepto no era necesaria. Es evidente que si se tratan de las categorías especiales de datos es necesario respetar las garantías del Reglamento General de Protección de Datos, pero bueno, tampoco sobra, no hace ningún mal. También el tercero de los requisitos es que los proveedores de estos sistemas de inteligencia artificial deberán elaborar aquello que se llama la documentación técnica del sistema de inteligencia artificial. Es esta documentación que además debe mantenerse actualizada, es decir, actualizada con cualquier tipo de cambio o de modificación que se vaya a introducir en el sistema de inteligencia artificial. Cumple una finalidad clara y es decir, el contenido de esa documentación técnica, si no me confundo, está regulado en detalle. No lo vamos a ver en el día de hoy porque
nos daría tiempo, pero lo tienen regulado en el anexo 4. Y básicamente esa documentación técnica que tiene que elaborar el proveedor durante la fase de desarrollo del sistema de inteligencia artificial sirve a las autoridades, tanto europeas como nacionales, para supervisar que ese concreto sistema de inteligencia artificial cumple con los requisitos y con los estándares impuestos por el reglamento de inteligencia artificial. Por tanto, sirve para demostrar ese cumplimiento de los requisitos y al mismo tiempo también facilita la labor de supervisión por parte de esas autoridades de que esos sistemas son aptos para comercializarse en el mercado europeo. El cuarto requisito el cuarto requisito que se exige a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo es que estos deben estar diseñados de tal forma que sean capaces de registrar todos los eventos, todas las decisiones relevantes, todas las operaciones relevantes. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo último de permitir la trazabilidad, es decir, de permitir que cualquier persona física, que cualquier humano que tenga encargada la supervisión de ese concreto sistema de inteligencia artificial pueda en cualquier momento conocer, conocer y trazar su funcionamiento, de tal forma que no solo con el objetivo de verificar que el sistema de inteligencia artificial funciona correctamente, debemos poder controlar cuál es el razonamiento que sigue o los distintos razonamientos que le han llevado a adoptar unas concretas decisiones, y para esto es esencial que esté configurado, que esté diseñado de forma que permita eso, pues registrar todos los eventos relevantes. El quinto requisito es que con carácter general, todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que se pretendan comercializar en el ámbito de la Unión Europea tienen que diseñarse y desarrollarse de tal forma que funcionen con un alto nivel de transparencia, es decir, con un nivel de transparencia que permita a los responsables del despliegue, es decir, a aquellas personas que van a utilizar los sistemas de inteligencia artificial, interpretar y utilizar correctamente los resultados de salida generados por el sistema de inteligencia artificial. Por tanto, si los resultados, si el sistema de inteligencia artificial no está diseñado para permitir esa transparencia, será muy difícil que la persona humana que recibe esos resultados de salida pueda interpretar muchas veces cuál es la intención o cuál es el patrón que ha seguido, el patrón de toma de decisiones que ha seguido el sistema de inteligencia artificial. Por tanto, tenemos que potenciar al máximo la transparencia. La transparencia también y sobre todo en el ámbito público en el que la administración tiene que motivar adecuadamente sus decisiones, esto se hace esencial. También relacionado con este requisito de la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial, se establece la obligación, otra vez de nuevo dirigida a los proveedores, de proporcionar unas instrucciones de uso al responsable del despliegue. Es decir, ¿qué son estas instrucciones de uso? Pues estas instrucciones de uso son básicamente un dossier de información que esté redactado pues, de forma clara, precisa y lo más completa posible, y que permita a aquellos sujetos que serán los encargados de implementar los sistemas de inteligencia artificial que les dé las pautas para saber cómo aplicar y cómo utilizar correctamente el sistema de inteligencia artificial y cómo utilizarlo de tal forma que los resultados de salida que genere sean lo suficientemente transparentes para reunir este requisito. El sexto requisito es que
todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo deben estar diseñados de tal forma que permitan la supervisión humana. Es decir, que aquellos, en concreto los responsables del despliegue, que son aquellos que van a implementar los sistemas de inteligencia artificial, tienen que poder supervisar de forma, es decir, a través de humanos, las decisiones adoptadas por el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Séptimo requisito, como ven, no son pocos. El séptimo requisito es que será necesario que los sistemas, que en el diseño, en el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se asegure de que los mismos funcionan con un adecuado nivel de precisión, de solidez y de ciberseguridad. Y todo esto ha de asegurarse durante todo el ciclo de vida del producto, del sistema de inteligencia artificial. Simplemente unas pinceladas. ¿Qué se entiende por precisión? Pues básicamente que en esas instrucciones de uso que les he mencionado anteriormente, el proveedor tiene que proporcionar a los responsables del despliegue determinados instrumentos, determinados parámetros que sirvan al responsable del despliegue para medir, para valorar si el sistema de inteligencia artificial está funcionando correctamente. Es decir, las instrucciones de uso se redactarán teniendo en cuenta la finalidad para la que va a ser utilizado el sistema de inteligencia artificial y se introducirán unos parámetros en esas instrucciones que permitan medir el grado el grado o el funcionamiento correcto de ese sistema de inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos con solidez? Pues en este caso la solidez significa que, por un lado, significa dos cuestiones básicas. Por un lado, que será necesario que la solidez de esos sistemas se garantice mediante la realización de copias de seguridad y también a través de la implementación de planes de prevención de fallos. ¿A qué se refiere con esto? Pues que, por ejemplo, en aquellos casos en los que los resultados de salida que produce el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo sean, a su vez, en un futuro, información de entrada, es decir, sean nuevos datos de los que se nutre el sistema de inteligencia artificial para proporcionar decisiones en un futuro, pues hay que establecer planes de prevención de fallos, de tal forma que si el sistema de inteligencia artificial en algún momento da un error, que ese error que se ha generado como resultado de salida no se convierta en información de entrada que evidentemente va a condicionar las próximas decisiones o los próximos resultados de salida. Por tanto, hay que establecer estos planes de prevención en caso de que alguno de estos sistemas pues dé una solución incorrecta, que lo harán. Y por último, y esto me imagino que a muchos de ustedes no les sonará raro, es necesario establecer sistemas de inteligencia artificial que sean resistentes frente a los ciberataques. Es decir, no hay una cifra estadística pues oficial del número de ciberataques que reciben nuestras administraciones públicas al año, pero lo que sí se sabe es que el número de incidentes de ciberseguridad notificados al INCIBE son cada año mayores y además se multiplican de 200 a 300% al año. Por tanto, necesitamos asegurar que nuestros sistemas de inteligencia artificial, sobre todo estos de alto riesgo, por el potencial impacto que estos puedan tener, sean resistentes frente a la posibilidad de que un hacker, un ciberdelincuente, pues sea capaz de introducir información errónea para alterar las decisiones del sistema, que simplemente sea capaz de alterar los resultados de salida del sistema de inteligencia artificial. En definitiva, es necesario asegurar la integridad de
y la resistencia de estos sistemas de inteligencia artificial frente a todas las ciberamenazas. Pero además del cumplimiento de todos los requisitos que hemos visto en los párrafos precedentes, antes de la introducción al mercado, la puesta en funcionamiento, la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, es necesario que los mismos sean sometidos a una evaluación de conformidad. ¿Para qué se lleva a cabo esta evaluación de conformidad? Pues básicamente el objetivo es que un tercero verifique que esos sistemas de inteligencia artificial cumplen con las exigencias previstas en el reglamento de inteligencia artificial. En concreto, les anticipaba que en el artículo 40 se regulan las evaluaciones de conformidad, pero también, por ejemplo, en el artículo 43 del reglamento se establecen las pautas generales para llevar a cabo estas evaluaciones de conformidad en el caso de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y es verdad que se trata también de una cuestión compleja, porque se establecen diferentes procedimientos, es decir, procedimientos específicos en función del tipo de sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, que en función de si se trata de un sistema de inteligencia artificial del anexo 3 o del anexo 1, se establecen procedimientos diferentes. Vamos a intentar ver rápidamente algunos de ellos, sobre todo aquellos que se refieren a los sistemas de IA del anexo 3, pero sí que en este caso es necesario tener en cuenta o tener muy clara la clasificación establecida en el artículo 6 para comprender bien a qué tipos de procedimientos específicos de evaluación de la conformidad se encuentran sometidos en cada caso en los sistemas de IA de alto riesgo. En este caso, los procedimientos, tenemos un primer tipo de procedimientos que se aplicarán a los sistemas de inteligencia artificial enumerados en el anexo 3 y en concreto en el anexo 3.1, es decir, les refresco la memoria, aquellos destinados a la identificación y categorización biométrica, cuando estos usos estén autorizados, y al reconocimiento de emociones. En este caso, están previstos dos tipos de escenarios o dos tipos de posibilidades. En aquellos casos en el que el cumplimiento de los requisitos se acredite mediante la aplicación de normas armonizadas que debe aprobar la Unión Europea, en los términos previstos en el artículo 41 del reglamento o de especificaciones comunes, el proveedor, es decir, aquel encargado de desarrollar el sistema, puede optar por llevar a cabo este procedimiento de evaluación de la conformidad siguiendo el procedimiento previsto en el anexo 6, que regula el procedimiento de evaluación de la conformidad fundamentado en el control interno, o puede optar por aplicar el anexo 7, que básicamente, en este caso, la evaluación de la conformidad la lleva a cabo uno de los organismos notificados que les expliqué ayer, que simplemente llevará a cabo un análisis o valorará la documentación técnica presentada para ver si la misma reúne los requisitos, es decir, si los detalles contenidos en la misma permiten comprobar que el sistema de inteligencia artificial cumple con los requisitos del reglamento. Claro, en aquellos casos en los que todavía, como es el momento actual, no se han aprobado las normas armonizadas o las especificaciones comunes, o porque aquí se da libertad al proveedor, opte por no aplicarlas o por no acogerse a las mismas cuando se hayan aprobado,
pues en estos casos siempre quedará la posibilidad de acudir al procedimiento de evaluación de conformidad ante organismo notificado. Entonces, en estos casos se establecen dos procedimientos posibles para la evaluación de la conformidad, repito, de los sistemas destinados a identificar y categorizar biométricamente y al reconocimiento de emociones. Pero también por lo que respecta, y avanzamos un poco más, por lo que respecta a los sistemas de inteligencia artificial enumerados en el anexo 3, en los apartados 2 a 8, y aquí están muchos de los que comentamos antes, es decir, aquellos sistemas que vayan a utilizarse como componentes de seguridad para la gestión de infraestructuras críticas, aquellos que vayan a utilizarse en el ámbito de la educación y la formación profesional, en el ámbito del empleo, o aquellos que regulen el acceso a servicios y prestaciones esenciales de carácter público, también algunas privadas. En estos casos, el procedimiento de evaluación de la conformidad será aquel basado en el control interno, sin intervención del organismo notificado, es decir, siguiendo el procedimiento de control interno que tienen disciplinado en el anexo 6. Podríamos seguir viendo pues, los diferentes tipos de procedimientos de evaluación de la conformidad por lo que respecta a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo del anexo 1, pero yo creo que es más interesante que pasemos ya a analizar la siguiente tipología de sistemas de inteligencia artificial, que son aquellos sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, o también, siguiendo un poco la terminología utilizada por el reglamento, los sistemas de inteligencia artificial sujetos a unas determinadas obligaciones de transparencia. La regulación de estos concretos sistemas de inteligencia artificial está contenida en el capítulo 4 y básicamente estas obligaciones de transparencia se aplican a los sistemas de inteligencia artificial, y esto es yo creo que uno de las cuestiones que hay que recalcar. Estas obligaciones de transparencia se aplican también a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, es decir, a todos los requisitos, a los 7 requisitos que les he comentado anteriormente, más la evaluación de conformidad, se añaden estas nuevas obligaciones de transparencia que deben reunir con carácter previo a ser pues introducidos en el mercado o puestos en funcionamiento. Ahora bien, en el caso de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, es decir, aquellos que no deben reunir los requisitos anteriores, en todo caso sí que estarán sujetos a estas reglas de transparencia. Y muy específicamente o muy especialmente cuando estos sistemas de inteligencia artificial vayan a estar destinados a interactuar directamente con personas físicas. Es decir, cuando los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los sistemas de riesgo limitado, tengan o se prevea que van a interactuar directamente con personas físicas, sean ciudadanos o incluso en relaciones comerciales, pues en este caso deberán cumplir con las previsiones establecidas, con estas obligaciones de transparencia previstas en el reglamento. ¿Qué dice o qué establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial a este respecto? Pues en primer lugar, aquello que establece es que para asegurar el cumplimiento de esta previsión normativa, los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial tienen la obligación de diseñar y desarrollar los sistemas de tal forma que las personas físicas que van a relacionarse con ellos o que previsiblemente van a relacionarse con ellos y a interactuar con estos sistemas de inteligencia artificial puedan saber
que están interactuando con una IA y no con una persona humana. Claro, aquí ya entramos en un ejercicio que requiere una valoración, es decir, porque termina el precepto diciendo que esta obligación tiene que interpretarse desde el punto de vista de una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz. Bueno, claro, teniendo además en cuenta pues, las circunstancias en las que se va a llevar a cabo esa interactuación o esa interacción con el sistema de inteligencia artificial. Claro, aquí el cumplimiento de esta previsión requiere una apreciación subjetiva de cuándo es decir, que recae o en la que influye mucho el perfil del destinatario. No será lo mismo un niño que pueda interactuar con uno de estos sistemas de inteligencia artificial que una persona adulta con una formación, un empleado público que ya tiene una formación muy avanzada, que una persona mayor que simplemente pues, que puede interactuar con uno de estos, pues, con un chatbot que utiliza un sistema de inteligencia artificial que puede pensar, si no se lo indican, que está tratando con una persona humana que está al otro lado del chat. Por tanto, aquello que se exige es que en la medida de lo posible o siguiendo estos criterios de razonabilidad, que el sistema de inteligencia artificial esté desarrollado para que las personas físicas que van a relacionarse con él sepan que no están tratando o que no se están relacionando con una persona humana. También, en este caso, el reglamento pone especial atención en este ámbito de los sistemas de IA de riesgo limitado a la producción de contenidos digitales a través de contenidos digitales. Aquí puede caber todo tipo, audio, vídeos, imágenes, texto, etcétera, a través de sistemas de inteligencia artificial. Y aquí lo que establece es que todos aquellos proveedores de sistemas de inteligencia artificial que se vayan a dedicar o que vayan a utilizar un sistema de inteligencia artificial para generar este tipo de contenido, tienen que asegurar que el resultado final, el producto final, el audio, el vídeo, etcétera, sea que las personas físicas que van a ser los destinatarios de ese contenido digital puedan saber que estos contenidos han sido generados o incluso manipulados de manera artificial por un sistema de inteligencia artificial. Por tanto, lo que hay es que informar adecuadamente a las personas físicas de que los contenidos que se les están ofreciendo pues han sido generados o manipulados a través de la utilización de este tipo de sistemas. Y aquí también pues, se establecen determinadas excepciones, y es que, por ejemplo, en aquellos casos en los que el sistema de inteligencia artificial no sea el que genere o el que manipule activamente el contenido, sino que simplemente se utiliza para, pues para revisar cuestiones de estilo, es decir, para apoyar en la edición de un determinado documento o para la edición de un determinado contenido digital. En este caso, no será necesario informar a las personas físicas de este uso. Por ejemplo, si se utiliza uno de estos sistemas de inteligencia artificial para redactar una resolución administrativa, habrá de informarse a la persona física de que se ha utilizado este tipo de sistemas de inteligencia artificial para redactar la resolución, sin perjuicio de que la haya revisado una persona humana. Ahora bien, si el uso que se da al sistema de inteligencia artificial simplemente es de control de estilo, es decir, una persona humana ha redactado la resolución y simplemente la somete a consideración del sistema de inteligencia artificial para que verifique pues si hay algún error de ortografía, para que le detecte si hay alguna frase excesivamente compleja que deba modificar, etcétera, pues en este caso realmente el contenido no está generado o manipulado por un sistema de inteligencia artificial, sino que simplemente se utiliza como herramienta de apoyo. Pues en este caso no hace falta informar.
También se establece que los responsables del despliegue, es decir, aquellos que van a utilizar activamente los sistemas de inteligencia artificial dirigidos a el reconocimiento de emociones y al sistema de o utilizar sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica, tienen que informar a las personas físicas es decir, de las que se va a nutrir el sistema, es de aquellas que se encuentran expuestas al sistema, y tienen que informarlas de cómo funciona el sistema y de cómo se van a tratar sus datos personales. Aquí, evidentemente, se exceptúan pues, aquellos supuestos en los que se van a utilizar estos sistemas de categorización biométrica para reconocer personas en el ámbito de la investigación o del enjuiciamiento penal. Pero bueno, me gustaría que se quedasen con la regla general, que es la necesidad de informar de que se va a utilizar un sistema de inteligencia artificial para detectar emociones o para efectuar categorizaciones biométricas de personas físicas, y informarlas de cómo funciona el sistema y de cómo se van a tratar sus datos personales. Y también en este caso, los responsables del despliegue de sistemas de inteligencia artificial que se dediquen o que es decir, que se vayan a emplear para generar o para manipular imágenes o contenidos de audio y vídeo que se encuadren dentro del concepto de la ultrasuplantación, tienen que hacer público que esos contenidos o imágenes han sido generados de manera artificial. Aquí se trata, y yo creo que la normativa es muy clara, es decir, se trata de evitar que se extiendan o que se difundan vídeos, audios, textos, etcétera, generados por inteligencia artificial pues para difundir noticias falsas, para generar el caos o para hacer cualquier tipo de suplantación de determinadas personas que pueden afectar a la sociedad. Es decir, hoy en día es posible generar artificialmente vídeos desde el presidente del gobierno hasta el rey o hasta quien sea, que digan lo que nosotros queramos. En este caso, se trata de que los sistemas de inteligencia artificial que se vayan a utilizar para estos fines necesariamente debe informarse de que el contenido ha sido generado de forma artificial, porque esto también permite a las personas que van a los destinatarios de ese contenido, pues cuestionar su fiabilidad. Bien, es cierto que aquí se establece una excepción, y es que cuando sea evidente que ese contenido generado digitalmente pues se utiliza para fines pues, artísticos, creativos, satíricos, de ficción, etcétera. Es decir, cuando sea evidente que eso, es decir, que ese contenido generado digitalmente es decir, que ha sido generado artificialmente porque pues por el contexto en el que se expone no parece razonable que no salga del origen. Es decir, pues si habla el presidente del gobierno pero tiene una caricatura o dice algunas cosas que sabemos que no, pues más de contenido satírico, más de contenido artístico, pues en este caso habrá de informarse, por supuesto, pero siempre, es decir, no hace falta, es decir, sin que esa información que se da al destinatario pues impida disfrutar del contenido o de la exhibición del producto final. Y ya simplemente una cuestión final, y es que los responsables del despliegue que utilicen sistemas de inteligencia artificial para generar o manipular texto, y en concreto para manipular o generar texto que se vaya a publicar con fines de informar
a los ciudadanos, al público, a la sociedad en general sobre asuntos de interés público, tienen necesariamente que informar en algún lugar de ese texto de que el contenido ha sido generado o manipulado de manera artificial. Yo creo que esta es la previsión que a ustedes más les afecta, es decir, si utilizan cualquier tipo de sistema de inteligencia artificial para redactar textos en los que se informe a los ciudadanos de cualquier asunto de interés público, pues en este caso es necesario que informen de que el texto ha sido redactado utilizando uno de estos sistemas de inteligencia artificial. Y creo que simplemente en estos 20 minutos, 15 espero, para dejarles un turno de preguntas y no solapar la sesión anterior y la sesión siguiente, perdón, me gustaría comentar dos cuestiones rápidas. Por un lado, no quiero dejar pasar la oportunidad de explicarles muy sucintamente, porque no tenemos tiempo para más, qué son los modelos de inteligencia artificial de uso general y en concreto los modelos de inteligencia artificial de uso general que presentan riesgo sistémico. Y por último, me gustaría dedicar 2 minutos a analizar, simplemente a mencionarles la previsión específica que se refiere a las administraciones públicas en materia sancionadora. Por tanto, empezando con los modelos de IA de uso general. Los tienen regulados considerando la definición, la tienen regulada en el considerando 98 y en el artículo 3 del reglamento, que básicamente dicen o establecen que tendrán la consideración de modelos de inteligencia artificial de uso general aquellos que han sido entrenados con un gran volumen de datos, utilizando la autosupervisión a gran escala y que presentan un grado considerable de generalidad, siendo capaz de realizar de forma competente una gran variedad de tareas distintas, con independencia de la manera, ya que independientemente de la manera en la que hayan sido introducidos en el mercado originalmente, pueden integrarse en otros sistemas o de inteligencia artificial o en otras aplicaciones en un momento posterior. Es decir, se trata de sistemas de inteligencia artificial que se han nutrido con un volumen de datos es decir, con gran volumen de datos y que han sido desarrollados o programados para realizar de forma adecuada funciones muy diferentes, de tal forma que esto lo que permite es que ese modelo de IA de uso general que se puso o se introdujo en el mercado en origen pueda ser utilizado en un momento posterior, introduciéndole, en caso de ser necesario, las necesarias adaptaciones, pueda ser utilizado para otra función diferente o pueda funcionar como un componente dentro de otra aplicación o sistema de inteligencia artificial. Por tanto, en este caso, los sistemas de inteligencia artificial de uso general pueden utilizarse como el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo o puede ese modelo de inteligencia artificial de uso general integrarse como un componente más de un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. En estos casos, como me imagino que pues ya deducirán todos, será necesario que los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial de uso general o de los modelos de IA de uso general cooperen activamente con los responsables o con los proveedores de los sistemas de IA de alto riesgo. ¿Para qué? Para facilitar que cuando el modelo de IA de uso general se integre dentro del sistema de inteligencia artificial de uso general, se pueda acreditar adecuadamente que el producto final, el sistema de inteligencia artificial final que integra esas dos
esos dos tipos, el modelo de IA de uso general y el sistema de alto riesgo, cumple con todos los requisitos previstos en el reglamento. Entonces, la única forma de hacerlo es asegurando una cooperación entre ambos proveedores de ambos sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuáles, así brevemente, cuáles son algunas de las principales obligaciones que se establecen o que se imponen a los proveedores de modelos de IA de uso general? Pues básicamente, y muy en consonancia o en coherencia con el resto de la normativa o del reglamento europeo, pues tendrán que elaborar esa documentación técnica que permite conocer los entresijos del modelo de IA de uso general, y en este caso es muy importante que hagan referencia, es decir, que integren información muy detallada sobre el proceso de ensayo y decir, el proceso que han utilizado para nutrir de datos ese modelo de IA de uso general, todos los ensayos y pruebas que se han llevado a cabo y los resultados que se han obtenido de esa evaluación. También también están obligados a elaborar la información y documentación necesaria para suministrar a los proveedores posteriores, es decir, a aquellos proveedores que vayan a utilizar esos modelos de IA de uso general e integrarlos en sus sistemas de inteligencia artificial. Y también, y aquí, como comprenderán, esta regla pues, está más destinada a regular el sector privado, deberán establecer una política de respeto de la directiva de derechos de autor, y para ello será necesario que publiquen un resumen suficientemente detallado del contenido que se ha utilizado para entrenar ese modelo ese modelo de inteligencia artificial de uso general. Por tanto, estas son las 4 obligaciones que deben reunir los proveedores de modelos de IA de uso general, aunque se establece una excepción. Como no podía ser de otra forma, el reglamento establece una excepción, y es que todos aquellos modelos de inteligencia artificial de uso general que se vayan a difundir a través de licencias libres y abiertas, pues no será necesario que cumplan con las 4 obligaciones. Los proveedores no hace falta que cumplan con las 4 obligaciones anteriores, sino que bastará con que se establezca una política de respeto de los derechos de autor y simplemente que publiquen un resumen suficientemente detallado del contenido que se ha utilizado para el entrenamiento de ese modelo de IA de uso general. Pero se le condona la obligación de elaborar la documentación, de elaborar y de redactar la documentación técnica y pues de cooperar, esa obligación de cooperar activamente con los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial en los que se va a integrar ese modelo de inteligencia artificial de uso general. Pero como les anticipaba, dentro de esos modelos de IA de propósito general hay una subdivisión donde se integran pues, todos aquellos modelos de inteligencia artificial de propósito general que presentan riesgo sistémico. En concreto, se clasifican dentro de esta categoría de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico aquellos que, pues en primer lugar, que tengan capacidades de gran impacto, pues básicamente, y estas capacidades de gran impacto serán evaluadas pues teniendo en cuenta unas herramientas metodológicas que se establecen en el propio reglamento y que entiendo que exceden nuestras capacidades, es decir, que es una cosa más técnica que jurídica, o que con arreglo a una decisión de la Comisión
pues se declare, es decir, que exista una decisión de la Comisión que declare expresamente que un determinado modelo de inteligencia artificial de uso general tiene capacidad de gran impacto. Pues en estos dos casos se entenderá que el modelo de IA de uso general o de propósito general tiene o presenta riesgo sistémico. ¿Qué implica esto de que un modelo de IA de inteligencia artificial de uso general tenga riesgo sistémico? Pues básicamente implica la imposición de nuevas obligaciones dirigidas especialmente o que vinculan especialmente a los proveedores de estos sistemas de inteligencia artificial. Y es que a las 4 anteriores que les mencionaba, que son aplicables a todos los modelos de IA de uso general, pues será necesario que se suman otras que básicamente, otras 4 obligaciones que básicamente son la necesidad de realizar evaluaciones de esos modelos de IA de uso general, es decir, de los riesgos que derivan de esos modelos de IA general con riesgo sistémico. También será necesaria, es decir, y para esto será necesario llevar a cabo o realizar, elaborar la documentación, mejor dicho, llevar a cabo el sistema de gestión de riesgos que vimos antes en relación con los sistemas de IA de alto riesgo, es decir, identificar y identificar los posibles riesgos sistémicos que derivan de la utilización de esos sistemas de inteligencia artificial y adoptar las medidas necesarias para minimizar ese riesgo. También será necesario evaluar y mitigar todas las fuentes de las que provienen los riesgos con el objetivo pues, de documentar, con el objetivo de mitigar la incidencia o el impacto que pueden producir ese modelo de IA de uso general con riesgo sistémico. También, y esto es muy importante, será necesario rastrear, documentar y sobre todo notificar los incidentes graves y las medidas correctivas que se hayan adoptado frente a esos incidentes graves, y habrá de notificarse a la oficina de inteligencia artificial que está adscrita a la Comisión Europea. Y también a las autoridades nacionales pues competentes. Es decir, si el incidente grave se produce en territorio español, pues será necesario notificárselo a la oficina de IA, pero también a la autoridad española. Y por último, será necesario también asegurar que estos modelos de IA de uso general con riesgo sistémico son resilientes frente a ciberataques, es decir, que cuentan con un nivel adecuado de protección frente a los posibles ciberataques que puedan sufrir. Claro, hemos visto que son 4 obligaciones generales aplicables a todos los modelos de inteligencia artificial de uso general y otras 4 aplicables a los modelos de IA de uso general que presentan riesgo sistémico. ¿Cómo van a hacer los proveedores para pues demostrar que cumplen adecuadamente con dichas obligaciones? Pues el reglamento lo que prevé es la posibilidad de que estos proveedores se adhieran de forma voluntaria, porque no es preceptivo, al código de buenas prácticas que deben aprobarse a nivel europeo. Y la adhesión a estos códigos de buenas prácticas lleva aparejado una presunción de cumplimiento, una presunción de conformidad, de cumplimiento de la normativa o de las previsiones establecidas en el reglamento de inteligencia artificial. En caso de que los proveedores no se quieran pues, adherir a estos códigos, pues tienen que utilizar otros medios alternativos de los previstos en el reglamento de inteligencia artificial que permitan acreditar frente a la autoridad europea y nacional competente que cumplen con los requisitos para poder
comercializar con esos sistemas de inteligencia artificial. Con esto creo que no hace falta tampoco analizar todos los procedimientos, porque ya con la lección de 2 horas de hoy entiendo que hemos tratado muchos temas muy complejos, muchas cuestiones técnicas y ya ha sido más que suficiente. Pero antes de dar el turno de palabra, por si hay cualquier pregunta o incluso para dejarles 10 minutos de descanso para antes de la clase siguiente, si no hay preguntas, pues simplemente quería mencionar una parte pasada, unas cuestiones relacionadas con el régimen sancionador. Simplemente decirles que el régimen sancionador se regula en el capítulo 12 del reglamento de inteligencia artificial. Son 4 preceptos de los artículos 99, 3 preceptos, perdón, de los artículos 99 a 101 y lo que, es decir, si en algún momento se lee la normativa, pues básicamente lo que contiene es un conjunto de directrices generales para que sean los Estados miembros a nivel interno los que desarrollen el régimen de multas y de otras medidas no pecuniarias que van a ser, es decir, que van a poder aplicarse a los operadores en caso de incumplimientos en caso de que se produzca algún incumplimiento de las previsiones establecidas en el reglamento de inteligencia artificial. Aquí la única cuestión que quería destacar es que, como les había dicho, pese a que con carácter general todas las disposiciones del reglamento se aplican indistintamente a todos los operadores, sean públicos o privados, es verdad que el legislador europeo deja en manos de los Estados miembros, de cada uno de los Estados miembros, la facultad para determinar el alcance con el que se va a aplicar el régimen sancionador previsto en estos 3 preceptos a los entes integrantes del sector público. Y en concreto se reconoce la posibilidad de que cada Estado miembro opte por no imponer a las autoridades públicas y a los organismos públicos ninguna sanción por incumplimiento de las previsiones establecidas en el reglamento. También pueden limitar el alcance de la responsabilidad, el alcance de esas posibles multas. Por tanto, lo que les quería destacar es que todavía no tenemos ninguna normativa a nivel nacional que precise esta cuestión, pero que sepan que a priori el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial permite esta distinción de trato entre empresas privadas y sector público en materia sancionadora. En concreto, se deja en manos de los Estados miembros la decisión de si se va a aplicar el mismo régimen que a los operadores privados, si se va a limitar el alcance de esta responsabilidad o simplemente si se va a excluir esa responsabilidad. Por tanto, con esto yo creo que hemos visto una visión general, quizá un poco apresurada, del reglamento de inteligencia artificial. Yo, por supuesto, les doy el turno de palabra por si quieren plantear alguna cuestión o, en caso contrario, en caso de que no haya ninguna cuestión a mayores, pero sí que se les surja en un futuro próximo, ahora en el chat les dejaré mi correo electrónico, pues si en algún momento pues quieren pues hacerme alguna consulta relacionada con la ponencia de hoy o con la de ayer, pues que tengan mi contacto. Voy a ver si hay alguna mano levantada. En principio no veo manos levantadas. No sé si alguien la tiene y no la veo, que encienda el micrófono y hable o que la escriba por el chat. Pues si no hay preguntas, simplemente darles las gracias por la atención. Espero que no haya sido muy dura. Entiendo que no es una materia fácil y que además la de hoy especialmente
eran cuestiones muy técnicas, espero que les haya sido de utilidad y sin nada más que decir, pues les dejo ahora mi email en el chat. Muchas gracias a todos.